Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Baguet, estudiante de Psicología del curso Sujeto Comunidad e Interacción Social Grupo 16, presentado a Juliet Bravo Borja, y la problemática escogida es problemática de la configuración de identidad a partir de la violencia. En esta presentación voy a compartir un análisis sobre la configuración de identidades a partir de la violencia simbólica, abordando esta problemática desde dos noticias actuales, una del contexto local en Bogotá y otra del ámbito nacional en Nariño. Esta reflexión se desarrolla desde los contenidos trabajados en la unidad 3 del curso. La noticia destaca la historia de Andy y Mateo, dos jóvenes transgéneros que, junto con su familia, han enfrentado y superado situaciones de discriminación en su comunidad en Bosa. A través de su liderazgo y participación activa en procesos comunitarios, han promovido la inclusión y el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Su historia resalta la importancia del apoyo familiar y comunitario en la construcción de identidades positivas frente a la violencia simbólica. La segunda noticia aborda la difícil situación de niños y niñas en el Charco, que queda en Nariño. Eh, Están siendo presionados por grupos armados ilegales, afectando profundamente su desarrollo emocional y la forma en que construyen su identidad. Ambas situaciones están atravesadas por formas de violencia simbólica que, aunque no siempre visibles, tienen efectos muy reales en la vida de las personas. En cuanto al contexto, vemos que ambas noticias ocurren en territorios marcados por desigualdades históricas, una en una zona urbana marginada y la otra en una región rural azotada por el conflicto. Los grupos sociales afectados son, por un lado, personas transgénero y por otro, niños y niñas en la situación de vulnerabilidad. Ambos casos muestran cómo estas poblaciones han sido históricamente excluidas o invisibilizadas. Entre los actores implicados encontramos no solo a los sujetos directos, sino también a instituciones, familias y estructuras de poder como el Estado o los grupos armados. Las causas de esta problemática están relacionadas con la falta de política inclusiva, el abandono institucional y los estigmas sociales. El contexto temporal, tenemos la noticia local en Bosa, Bogotá, en el año 2020, la noticia nacional, el Charco Nariño, en el año 2021. Ambas ocurren en lugares urbanos y rurales por desigualdades. Contexto sociodemográfico tenemos local, que es la familia trabajadora con dos jóvenes transgénero. La noticia nacional son niños y niñas rurales en situación de pobreza expuestos del conflicto armado, como he mencionado anteriormente. Ambos grupos enfrentan exclusión desde los sectores institucionales. Actores involucrados, en la primera tenemos lo local, que es Andy y Mateo, que son los actores directos. Su familia, sus vecinos, todos son los indirectos. Y comunidad y organizaciones son los terceros. En el contexto nacional tenemos a niños y niñas directos, familias y docentes indirectos, y el grupo armado y el Estado terceros. La población afectada, tenemos la parte local, la comunidad transgénero Bosa. En la nacional tenemos menores en zonas rurales de Nariños. Ambos casos representan poblaciones vulnerables y sistemáticamente marginadas. Las causas de la problemática, en el primer caso, existe la estigmatización y falta de comprensión hacia las identidades transgéneros en la comunidad, lo que genera discriminación y exclusión. En el segundo caso, la problemática se origina con el abandono estatal prolongado, la falta de garantías educativas y sociales, la pobreza estructural y presencia consolidada de grupos armados ilegales. En el primer caso, el impacto actual en el grupo social, a pesar de las adversidades, la familia ha logrado convertirse en un referente positivo, promoviendo la aceptación y el respeto en su entorno. En el segundo caso, los menores interiorizan el miedo como parte del desarrollo psicosocial, se alteran los procesos naturales de identidad, se limita la libertad de pensamiento y se les impone una visión del mundo violenta, deshumanizante y funcional e intereses armados. En cuanto a la violencia simbólica, en el primer caso existe discriminación y rechazo social hacia las identidades transgénero manifestados en actitudes y comportamientos excluyentes. En el segundo caso, el miedo
usan el miedo como control, naturalización del conflicto armado en el entorno escolar, manipulación ideológica, silenciamiento de la comunidad. Violencia física, en el primer caso no hay reporte de esto, pero en cambio en la segunda sí se reporta reclutamiento forzado, amenazas de presencia de armados de los grupos armados en las escuelas, existen desplazamientos, asesinatos selectivos. La magnitud del primer caso, la situación de Andy Mateo es representativa de la experiencia de muchas personas transgéneros en contextos similares, evidenciando una problemática social más amplia. La magnitud en el segundo caso, la problemática tiene un alcance regional, pero se refleja en múltiples territorios de Colombia con condiciones similares. Tiene consecuencias duraderas a nivel educativo, emocional y cultural. Ahora, los estereotipos de identidad. Hablando de esto, la noticia desafía estereotipos negativos al presentar una narrativa positiva sobre una familia transgénero que lidera procesos de cambio en su comunidad. En la noticia nacional, en los niños, la noticia visibiliza cómo los niños pasan de ser vistos como sujetos de cuidado y desarrollo a ser percibidos como potenciales combatientes y colaboradores, lo que rompe con su derecho a una infancia plena y los expone a estigmatización y trauma. Las brechas y necesidades, en el primer caso, es necesario fortalecer programas de sensibilización y educación en la comunidad para promover la inclusión y el respeto a la diversidad de identidades de género. En cuanto a la segunda noticia, se requieren medidas urgentes desde el Estado para garantizar la protección integral de la infancia, inversión educativa rural, programas psicosociales, presencia institucional efectiva y desarticulación del control armado sobre las comunidades. Las conclusiones, como señala Pierre Bourdieu, la violencia simbólica no necesita ser evidente ni física para ejercer dominación. Actúa de forma silenciosa, camuflada, en los gestos, palabras, normas sociales y estructuras institucionales que asumimos como naturales. Es precisamente esta invisibilidad lo que hace tan poderosa porque opera sin ser cuestionada, moldeando identidades y jerarquías sociales desde la infancia y a lo largo de toda la vida. Martín Barbero, 2002, también nos recuerda que los medios de comunicación tienen un papel central en la creación de imaginarios sociales. A través de lo que muestran y de lo que eligen no mostrar, los medios pueden reforzar estereotipos que marginan ciertos grupos o bien ofrecer representaciones que ayuden a comprender, humanizar y dignificar a quienes han sido históricamente excluidos. En este sentido, los medios no son neutrales, tienen la capacidad de construir realidades simbólicas que afectan directamente la forma en que percibimos a los demás y a nosotros mismos. Ahora, Juliet, el tercer, de hecho se llama Judith Butler, 2007, por su parte nos invita a reconocer que nuestras identidades no son algo fijo natural, sino que están profundamente influenciadas por normas culturales que operan desde el lenguaje, la religión, la política y otros sistemas de poder. Estas normas pueden excluir o legitimar, dependiendo de qué tan cercanas estén al modelo dominante. Por eso, muchas personas, como la que vimos en las noticias analizadas, viven sus identidades desde la marginidad, forzadas a adaptarse o a resistir en silencio. Frente a esto, desarrollar un pensamiento crítico no es solo una opción, sino una necesidad. Nos permite identificar estas formas de violencia simbólica, cuestionarlas y sobre todo abrir camino a nuevas formas de relación más equitativas. Solo así podemos construir una sociedad que valore la diversidad, que promueva el reconocimiento y que garantice que todas las personas pueden desarrollar su identidad sin miedo y sin vergüenza, sin exclusión. Aquí tenemos a los referentes que mencioné anteriormente, Bourdieu, Martin Barbero, Butler, y muchísimas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya permitido reflexionar sobre el poder de la violencia simbólica en nuestras sociedades y la urgencia de promover identidades libres, críticas e incluyentes. Gracias.